Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre la razón de cambio para resolver algunos problemas. Recordemos que anteriormente habíamos visto que la razón de cambio en una función lineal de la forma y igual a por x más b es a. También aquí se le llama inclinación y sucede que si la inclinación de la función aumenta, entonces la razón de cambio aumenta porque es la misma. Ahora vamos a ver dos casos. En el caso que este valor de a sea positivo, es decir, mayor que 0, tiene que suceder que al aumentar la variable x una unidad, también la y tiene que aumentar a unidades. Es decir, que si a fuera 5, si yo muevo una unidad en x, la variable y tiene que aumentar 5 unidades. Igual pasaría si fuera al revés. Si yo aumento la x, si yo disminuyo la x una unidad, la variable y tendría que disminuir a unidades. El otro caso es si la a o la razón de cambio es negativa. Aquí va a pasar lo contrario. Si disminuyo una, la otra tiene que aumentar. Si aumento una, la otra tiene que disminuir. Pasa lo contrario. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, observemos esta gráfica. Vean la gráfica. Aquí ya tenemos la ecuación y igual 5x más 2. De una sola vez podemos ver que la pendiente o la inclinación que nosotros conocemos como razón de cambio es 5, porque es el valor que acompaña a la x. Entonces es positivo. Entonces tiene que pasar que si yo aumento x, también tiene que aumentar y. Veamos eso. En x, fijémonos en el eje x, ese es el que está aquí abajo. Antes estaba aquí al centro, la x, pero la he movido hasta acá, es decir, un punto. Si muevo la x un punto, significa que la y tiene que aumentar también. Entonces, fíjense, al aumentar la x, aumenta la y, porque luego lo que hago es, luego que me moví un punto en x, veo hasta qué punto toco a la recta. Llego hasta acá y aquí es 7, solo que no se ve en la gráfica. Entonces, si se fijan, aumenté un espacio en x y subí cuántos espacios en y. Veamos, lo podemos contar. Tendríamos en y aumentó 1, 2, 3, 4, 5. En efecto, aumentó el número que aparece acá. Entonces, porque fíjense dónde estaba antes, estaba en 2 y luego subió hasta 7, aumentó 5 espacios. Entonces al moverse una unidad en x, y aumentó 5 unidades. Como aumentaron ambas, significa que obviamente eso sucede porque la inclinación o lo que nosotros llamamos razón de cambio es positivo. Veamos este otro ejemplo. Dice que observemos la gráfica de y igual menos 0.5x menos 1. Obviamente la razón de cambio es esto, ¿verdad? Porque es lo que acompaña a la x, el coeficiente de x. Entonces, veamos, tomemos un punto donde corta en el eje y, que es este. En x, miren cuánto vale, 0. En y vale menos 1. Entonces, si yo me muevo un espacio a la derecha, es decir, aumento el valor de x un espacio, ¿qué pasa con y? Porque lo que hago luego es buscar en qué punto ese valor toca la recta. No me puedo ir para arriba porque acá la recta no está, sino que para abajo. Entonces, al aumentar un espacio en x, la y, miren qué pasó, disminuyó. Bajó hasta menos 1.5. Entonces, si aumenté una unidad en x y disminuyó 0.5, es porque el hecho que la pendiente o la inclinación de la recta o de la función es negativa. Entonces, al aumentar una unidad en x, la y disminuye 0.5, es porque la razón de cambio era negativa. Veamos el otro ejemplo.
tenemos la recta menos 4x más 6. Su razón de cambio es menos 4. Entonces tomemos un punto, por ejemplo este de acá. En x sabemos que puede estar en el eje y es 0. Si yo, como me he ido al lado izquierdo de x, estoy disminuyendo el valor de x. Entonces al disminuir una unidad, la y, miren qué hizo, aumentó. ¿Cuántos espacios aumentó? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y esto sucede porque el 4 es negativo. Entonces si yo disminuyo 1 y la otra variable aumenta, significa que es porque la pendiente o la razón de cambio es negativa.